Pues vaya que este tema ha dado para mucho, Luis. Nos quedamos contigo. Sí, yo retomaría también algo que comentó Natividad, que yo creo que es la lógica de la razón pura, ¿no? Los excesos. El exceso antes de los 180 días de campaña. Hoy son 90. Vaya, estamos hablando de una disminución drástica en los días de campaña, independientemente de lo que son las intercampañas. Yo creo que pues sería cosa también de tomar el sensor de la gente, ¿no? O sea, la gente hoy ya no está saturada de los políticos, hoy está saturada de los anuncios del IFE. Está saturada de la política. O de la política, ¿no? Entonces, bueno, ahora con esta, a lo mejor pudiéramos pensar que es el espíritu en realidad del documento el hecho de bajar el nivel de pronunciamiento y demás. Van a acabar esta etapa, esta veda, esta intercampaña, y va a empezar la campaña. ¿Qué vamos a tener en las campañas? Yo creo que ahí también es dar un paso hacia el frente y ver cómo van a reaccionar candidatos. Por ejemplo, hoy el candidato el recién nombrado, recién designado candidato del PANAL, pues él no tiene el backup, ¿no? Él va nuevo, como quien dice. Él es el que de alguna manera pudiéramos decir que está limpio, ¿no? Entonces, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo van a interactuar también pues obviamente con sus gentes, para efecto de hacer una campaña de construcción, una campaña de construcción que a la gente le llame la atención, que no le cambies, porque mira, la mayoría de la gente cuando empieza un comercial de un partido le cambia. Digo, como dicen, invento el hombre blanco, el control remoto, tienes la oportunidad de cambiarle, pero hoy en día a donde le cambies está el IFE. Sí, claro. Digo, 24 millones de spots te garantizan eso, ¿no? Sí. Por probabilidad le vas a cambiar de canal y también te va a salir el te lo dije del IFE, o de la credencial, o de ve a votar, y creo que al final del día en la cantidad terminan desalentando al ciudadano. Sí, por supuesto, porque lo menos que va a hacer es ya estar al pendiente de los medios de comunicación, pero sí puede incluso venir a bajar un poco la asistencia de los votantes a las urnas. Sin embargo, bueno, hay panoramas que han manejado que puede ser esta la elección más votada de los últimos años, pero no necesariamente por tanto spot ni tanto anuncio en los medios de comunicación, sino porque realmente ha despertado mucha expectativa en cuestión del enfrentamiento ahora de los partidos políticos, de que si el PAN va a agarrar nuevamente a López Obrador, que si va a agarrar al PRI para ver quién va a ser lo malo para el siguiente sexenio. Todo este juego de la guerra sucia, pues el único que va a salir perjudicado va a ser la población, que le va a terminar ahí va a llegar al hartazgo de decir, ya basta. Pues es que el problema es tener un peligro para México cada 6 años, ¿no? Lamentablemente. Hoy yo veo que el peligro para México pues puede ser las interpretaciones que han generado los institutos electorales. Exacto. Porque al final de cuentas lo que te dice la ley, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se lo está queriendo interpretar a su real entender el Consejo General del IFE, y está generando justamente esta serie de conflictos que no debiese ser, porque realmente si estás en un escenario de competencia equilibrada, estás en un escenario de competencia que te permite a ti desenvolverte como un candidato que pueda aportar a la ciudadanía y que pueda ser sujeto de que por lo menos pueda ser elegido a ese cargo que tú pretendes, de diputado federal, de senador de la República o de presidente de la República. Lo que quiere el ciudadano es conocer qué persona hay detrás de él y qué es lo que me propone para que gobierne mi país, porque al final de cuentas la última manera, el último momento que va a tener el candidato va a ser cuando el ciudadano decida quién va a ser el que va a ser su diputado, a ser su senador, a ser su presidente de la República. Ahora fíjate, estamos envueltos en un galimatías de qué pueden hacer o no los aspirantes a un cargo público. Y pongo el tema sobre la mesa para que también lo discutamos, a reserva que tengan alguna otra opinión sobre la intercampaña, pero lo que hizo el episcopado mexicano en estos días es de llamar la atención, porque precisamente hacen algo que textualmente prohíbe la ley, que es invitar a los ciudadanos a votar o no por una fuerza política en función de lo que creen. A mí me parecería que en una democracia competitiva, liberal, inteligente, los ciudadanos saben perfectamente diferenciar las cuestiones que atañen a la fe a las cuestiones de cómo se maneja su país. Pero al parecer hay intereses al interior de la Iglesia, no hablo en general, ni acuso a toda la Iglesia como si fuera monolítica,
pero sí a una parte de la cúpula que parece estar tratando incesantemente de ganar terreno en la política. Y prueba de ello es esta, ¿cómo lo llamaron? Orientación a los fieles, de cómo deben o no votar en función de un partido, si se posiciona en contra o no del aborto, en contra o no de la agenda de las minorías. La eutanasia. ¿Es esa la función principal o lo que tendríamos que estar escuchando por parte de un actor principalísimo en la sociedad y en la vida pública como es la Iglesia, pero no necesariamente en los procesos electorales, Natividad? Mira, desde hace muchos años hay una metáfora que conocemos como la sonrisa fascista, que consiste en que los de una tribu toman prisioneros a los de otra tribu y tienen que justificar por qué son enemigos. Entonces los encierran en una jaula, los dejan ahí 10, 8 días sin comer, sin bañarse, sin dormir bien, los despiertan, les alteran el sueño. Obviamente a los 10 días comen con las manos lo poco que les dan, a los 10 días están totalmente desaliñados, alterados en su precisión, en su lucidez. Y entonces llevan a los niños de la tribu y les dicen, miren, esos son nuestros enemigos, vean, son peor que animales, por eso tenemos que combatirlos, por eso tenemos que eliminarlos, ¿no? Y así es como se va incubando el odio en las sociedades desde el principio de los tiempos, ¿no? Han pasado miles de años desde que nos bajamos del árbol e insistimos en regresar a él una y otra vez. Y esta cuestión de la iglesia o de las iglesias es preocupante porque al final quieren ubicar en la política quién es el enemigo. Y esto que hacen como una supuesta orientación, lo único que está haciendo es regresar a ese principio primitivo, ¿verdad? O sea, cuélgale todos los atributos negativos, lo que te causa miedo, lo que te causa desazón, y entonces enfócate contra él, ¿no? Yo creo que nuestra democracia debe de transitar hacia lo que es un mundo laico y que cada quien conserve y guarde su religión en lo privado y que lo político transcurra por el camino político. Ahora, Robert, yo coincido y suscribo cada palabra que acaba de decir Natividad, pero además tú eres un experto electoral, eso es ilegal. Es ilegal totalmente, o sea, lo que tú debes de conservar es lo que por principio histórico tiene la Constitución consagrada. En el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos te habla perfectamente de lo que es el tema de la separación de la Iglesia y del Estado. Y justamente los ministros de culto no deben de estar participando ni estar induciendo a los feligreses al voto en contra o a favor de nadie. Simplemente debe haber esa separación de que unas situaciones son los asuntos de carácter público y otra cosa son los asuntos del dogma de la fe, en donde simplemente deben estar circunscritos las iglesias. Dentro de esa situación, creo que es muy clara la situación. ¿Qué es lo que suele o qué es lo que puede pasar si un ministro de culto se involucra en los temas electorales, por ejemplo? Pues ya lo vimos, por ejemplo, aquí en nuestro estado de Hidalgo, con el tema de Santiago Tulantepec, donde un ministro de culto religioso, el día domingo de la elección del día del 3 de julio del 2011, donde hubo renovación de los 84 ayuntamientos del estado, pues el ministro de culto simplemente habló de los candidatos de determinado partido político y después este tema se llevó por parte de uno de los partidos políticos a la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al revisar todos los elementos, al hacer la inspección judicial de lo que había sucedido de momento y la reconstrucción de algunos hechos, se pudo observar que sí hubo una transgresión justamente a la legalidad, a un principio histórico que te consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se decidió anular la elección. Eso es lo que sucede. Entonces, los ministros de culto deben de estar muy apartados de los temas del interés público, por una cuestión, por temas de salud clara. Una cosa son los asuntos de carácter público, en donde están todos los ciudadanos inmiscuidos, participando, y otra cosa son los asuntos de la fe, en donde no puede generarse una empatía por parte de un ministro de culto a favor de una persona. Entonces se tiene que cuidar perfectamente ese principio para no trastocar tan solo las fibras sensibles de una sociedad, que porque no puedes tú agarrar y generar división en la propia sociedad con la participación de un ministro de culto, y dos, que debe haber un respeto irrestricto a la legislación y sobre todo a la Constitución, porque es un principio histórico que la consagra. Ahora, tomando en cuenta lo que dice Roberto, Carmen, Luis, yo estoy perfectamente consciente y de acuerdo en que las iglesias defiendan lo que a su juicio debe normar la vida de sus feligreses. Lo entiendo muy bien. El problema, como bien se ha dicho,
es la confusión entre el mundo de lo espiritual, el mundo de la fe, y el mundo de la política, lo terreno, la república en la que todos nosotros vivimos y que no puede tener otra moral que la moral pública. Entonces, en ese sentido, a mí me preocupa no solo la agenda que buscan defender, sino el terreno que quieren ganar. Es decir, a mi juicio sí está muy claro que la intencionalidad es que en algunos años se tenga educación religiosa en escuelas públicas. Para empezar, ese es un punto en la agenda que se cabildea y no se cabildea en secreto. Y la pregunta es, ¿qué puede perder México con una agenda así? ¿Y qué han perdido ellos con la agenda que consagra libertades? Yo recuerdo al cardenal Rivera diciendo que con el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal se iba a acabar la familia. Es decir, que era un ataque a la familia como tal, como núcleo y cimiento de este país. Ha pasado ya año y medio y hasta donde yo tengo conocimiento el país sigue en pie. Entonces, es un poco el ejercicio último de una democracia que atañe al sentido común, porque lo que no nos damos cuenta es que sí ha habido un avance en los últimos años de esta agenda ultraconservadora que cabildea, que tiene candidatos o candidatas, y que poco a poco va ganando terreno a la política, a lo laico, a la república. Luis. Sí, no, y sobre todo vámonos a las comunidades y a los lugares en donde, pues desafortunadamente la gente no tiene mucha cultura de lo político. Al final el cura pues, es un ícono y al final es una voz en donde las personas, pues de alguna manera, guía, ¿no? Sí es una guía, aparte de espiritual, es una guía de vida, ¿no? El cura, el maestro, el doctor y el médico. ¿Por qué? Porque pues esas son las situaciones que hacen que esas figuras representativas, en este caso como lo enmarcas de la sociedad, pues nos digan y se conviertan en líderes. Ahí tenemos liderazgos muy claros y tenemos liderazgos de veras en las regiones, en los municipios, en las comunidades. Pero yo creo que también es una ofensa a la inteligencia de las personas, ¿no? Querer influir pues al final en su elección final, que como siempre, pues el voto es directo y es secreto. Entonces al final la persona tiene la última. La guillotina hoy la trae contra Luis Yaca, pero Carmen, volvemos contigo después del corte. Así es, vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno TV. Regresamos. Siempre.